realizado por el Programa Andino de Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y el Instituto de Investigación para la Igualdad de Género y Derechos de la Universidad Central del Ecuador. El eslogan del encuentro ha sido Derechos Humanos, Aprendizajes Colectivos para Transformar. Hoy, 10 de diciembre, se cumplen 72 años en que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que la educación es un derecho humano, entre otros. No resulta casual entonces que nuestro último día de este primer encuentro lo realicemos justamente hoy, en que finalizaremos las reflexiones que han formado parte de este encuentro en relación a los avances, limitaciones y desafíos que plantea la educación superior en derechos humanos en el Ecuador. Tenemos una agenda larga y vamos a comenzar entonces con la presentación de la ponente Diana Murcia Almeida, que es docente de la Universidad del Bosque en Colombia, quien cuenta con una amplia experiencia en trabajo e investigación en derechos humanos. El formato es el siguiente. La docente tendrá un periodo de 25 o 30 minutos para realizar su presentación y al final se va a dejar un espacio para preguntas que les pediría que las puedan realizar por chat, ¿ya? Una pequeña presentación. Diana Murcia es abogada por la Universidad Nacional de Colombia, especialista en instituciones jurídicas penales de la misma universidad, magíster en sociología de Flaxo, Ecuador. Es profesora asociada de la Universidad del Bosque en Colombia. Se desempeñó durante más de 10 años como abogada defensora de derechos humanos en Colombia y Ecuador. En la Universidad del Bosque ha sido directora de consultorio jurídico y es docente de responsabilidad social en la Facultad de Derecho. Sus publicaciones se relacionan con los derechos de la naturaleza, el derecho a la consulta previa y ha colaborado como observadora judicial internacional. La ponencia que nos presentará la docente se refiere a la educación superior en derechos humanos en tiempos de COVID, desafíos y propuestas. Diana, buenas tardes. Adelante. Muchísimas gracias, Carlos, y muchísimas gracias a todos en la Universidad Andina que hicieron posible, digamos, y que extendieron esta invitación para que yo pudiera participar. Entonces, bueno, mi presentación tiene tres ejes. Uno, la educación superior en derechos humanos. Otro, lo que está ocurriendo con COVID y derechos humanos. Y finalmente, aventurarme a dar, en realidad, solamente un par de ideas que me parecen básicas en relación con los desafíos y las propuestas que habría alrededor de la cuestión, ¿no? Entonces, en primer lugar, me gustaría, pues, seguramente ya lo hicieron, y si ya lo hicieron, pues ofrezco disculpas porque no he podido seguir todos los seminarios, pero me imagino que tal vez ya hablaron del Programa Mundial de Educación en Derechos Humanos, que fue una iniciativa que fue desarrollada en el Sistema Universal de Derechos Humanos hacia el año 2005. Ellos se plantearon, digamos, como un reto el asunto de la promoción de los derechos humanos a partir de los diferentes escenarios de educación formal y no formal. Y entonces se preguntaron cómo es la educación en derechos humanos, que es una pregunta que siempre nos va a saltar a los docentes, y es ¿qué dictamos cuando dictamos derechos humanos? Y es una pregunta que se responde dependiendo del lugar y del escenario y de la disciplina en la que estemos, ¿no? Generalmente la pregunta la hemos respondido mucho más intensamente quienes estamos en el ámbito de las ciencias sociales. Y preponderantemente los y las abogadas, ¿no? Y entonces pareciera que la educación en derechos humanos es lo que dicta el derecho o los abogados y las abogadas respecto de lo que son los derechos humanos. Y es obvio, porque estamos hablando de una categoría de derechos humanos. Entonces, ha sido muy prevalente esta mirada legalista, normativista, si se quiere, de los derechos humanos. Entonces, en 2005, en unos años anteriores, en el escenario, en el seno de Naciones Unidas, dicen, bueno, pues sería muy bueno que pudiéramos hacer un proceso de reflexión sobre cómo debe ser la educación en materia de derechos humanos. Y se piensan en un proceso de mediano plazo y empieza el Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos. ¿Cómo la plantean ellos? Ellos dicen, la educación en derechos humanos es un conjunto de actividades de aprendizaje, enseñanza, formación e información en derechos humanos orientadas a crear una cultura universal de los derechos humanos. Así la define. Y dice, dentro de esa definición, la finalidad
de la educación en derechos humanos es, en primer lugar, fortalecer los escenarios de respeto a los derechos humanos y libertades básicas de los individuos, que se pueda desarrollar plenamente la personalidad y la dignidad de los seres humanos en ese contexto educativo, que se promueva a través de esta educación la tolerancia, la comprensión, la igualdad, ¿no? Y el principio de no discriminación, que también se pueda facilitar la participación de las personas como sujetos de derecho eh, para el ejercicio de sus derechos, evidentemente, que sirva para mantener la paz y que permita promover un desarrollo sostenible, ¿sí? Para las personas y para el planeta. Entonces ellos dicen, eso es lo que nosotros consideramos que debe ser la educación en derechos humanos. Y para eso, entonces se proponen pensar en cuáles son los conocimientos y las técnicas que deben permear la iniciativa, cuáles son los valores y las actitudes que se deben promover y, bueno, qué medidas se deben adoptar para ello. Entonces se piensan en términos como una suerte de política pública internacional alrededor de la educación en derechos humanos. Entonces el programa se propone por fases. La primera fase, que dura 4 años, ¿no? Cada fase, fue la de 2005 a 2009 y estuvo muy centrada en temas de enseñanza primaria y enseñanza secundaria de los derechos humanos. La segunda etapa es entre 2010 y 2014, que está dedicada a varios sujetos, en particular personal militar, ¿sí? Y otras fuerzas del orden, ¿no? Cómo se enseña los derechos humanos a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Es una gran pregunta, ¿no? Sobre todo en un contexto en el cual están sometidos a una doctrina y a una línea de mando, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo enseñas derechos humanos que en determinados contextos pueden sonar contrarios a esas doctrinas, por ejemplo, ¿no? Entonces es una gran pregunta. Y la otra pregunta es cómo se debe capacitar a los maestros y maestras en derechos humanos. ¿Qué tienen que saber estos docentes para poder enseñar los derechos humanos, ¿no? Y en esa fase también se dice, bueno, ¿y cómo es la educación superior en derechos humanos? Ese es el escenario más formal donde se empieza a pensar cómo debe ser la educación superior en derechos humanos. Luego la tercera etapa, entre 2015 y 2019, es una etapa que habla de comunicación y periodistas y fortalecimiento de las dos fases anteriores, y actualmente estamos en una etapa en la cual estamos en un acoplamiento de la educación para los derechos humanos respecto de los objetivos 2030 para desarrollo sostenible. Entonces, más o menos esa es la historia de lo formal que hay en la definición de una educación en derechos humanos. Entonces, cuando hablan de la educación superior en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, entonces se hace referencia a todos esos estudios de formación postsecundaria que han sido validadas por los estados como una educación superior, ¿no? Y dicen, y es muy relevante pensar en esta educación porque ahí es donde ocurre la investigación. Ahí es donde ocurre la prestación de servicios a la comunidad por la caracterización, digamos, de las universidades como escenarios que deben tener proyecciones sociales de su quehacer, ¿no? Y allí además es donde ocurre el más alto nivel de enseñanza, que además es el escenario donde hay movilidad social. Básicamente la movilidad social en materia de educación está centrada o muy centrada en lo que pasa en el acceso a la universidad superior, ¿no? Entonces dicen, por eso es que la universidad es el escenario, de los escenarios más importantes para pensarnos el tema de la educación para los derechos humanos, ¿no? Y entonces ellos lo que dicen es, mire, para poder tener educación en derechos humanos en las universidades, al menos hay que tener en cuenta dos elementos. Uno es los derechos humanos por conducto de la educación, así lo llaman ellos. Y otro es los derechos humanos en la educación. Entonces, en el primer caso, tiene que ver con la política pública que hay alrededor
educación y los mecanismos, dinámicas, formas, metodologías de enseñar, ¿no?, los derechos humanos. Y el segundo caso, que es los derechos humanos en la educación, tiene que ver con el entorno propicio, si se quiere, para que se pueda dar una educación en derechos humanos, que tiene que ver con las condiciones, digamos, de infraestructura y de trato, digamos, en las universidades. Y eso está muy ligado a una idea de qué es el aprendizaje, que, cómo uno aprende, ¿no? Cómo uno puede aprender los derechos humanos. Entonces, ellos dicen, el aprendizaje no solo hace referencia a los elementos integrantes de un plan de estudio, que es en lo que nos concentramos tanto los docentes cuando decimos qué voy a dictar, entonces lo primero que uno piensa es en su sílabo, su programa, sino también en el proceso de la enseñanza, los métodos pedagógicos y el marco en el que se imparte la educación. Y ese marco tiene que ver con esas condiciones en las cuales hay ejercicio de los derechos humanos dentro del contexto de la universidad, ¿no?, y en la academia. Y esto es algo que es muy difícil de lograr. En años anteriores he estado más o menos cercanamente de procesos donde, por ejemplo, se reivindican los derechos de las mujeres al interior de la academia. Muchos de sus derechos muy ligados a el derecho de vivir libre de diferentes formas de violencia, incluida la violencia sexual. Y por ejemplo, en mi alma mater, yo soy de la Universidad Nacional de Colombia, la mejor universidad del país, según los rankings diferentes que hay, y la Facultad de Derecho de la que yo provengo ha sido catalogada varias oportunidades como la mejor facultad de Derecho del país. Y sin embargo, tenemos un gravísimo problema de diferentes formas de abuso de poder. Y una de las circunstancias tiene que ver con que la facultad no es un lugar seguro, por ejemplo, para las estudiantes. Y que tampoco es un lugar seguro para las mujeres que trabajan en el contexto administrativo. Y no lo es tampoco para las docentes. Y que cada una de estas mujeres en sus diferentes roles, pues tiene diferentes formas de vulnerabilidad. Y la mejor facultad de Derecho que está allí formulando y apoyando formular política pública en un contexto, ustedes saben que Colombia es un país en conflicto y en posconflicto, ¿no?, vivimos eso alternativamente, simultáneamente. Entonces, una facultad que es capaz de proponer eso hacia afuera no puede mirarse hacia adentro. No hay el entorno hacia adentro. Y esto se experimenta en muchas otras universidades, particularmente en Colombia. Por eso he participado en la formación, digamos, de políticas de género dentro de universidades, precisamente porque ahí nos damos cuenta de que hay un entorno de educación, pero no es un entorno donde se puedan ejercer los derechos humanos. Y eso es algo que es muy paradójico, muy paradójico. Entonces, por eso hay tanta atención en el Programa Mundial de Derechos Humanos, de Educación en Derechos Humanos, para que el entorno también sea considerado como un escenario de aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que propuso ese programa a las universidades que debían hacer para poder desarrollar un programa en derechos humanos? Entonces, lo primero que dijo es, hay que elaborar estrategias para incluir los derechos humanos como tema general en todas las disciplinas de enseñanza superior. Y esto es muy difícil porque en general no se enseña derechos humanos ni a los que están estudiando medicina, ni a los que estudian ingeniería, que les parece que eso que nada que ver, ni a los que estudian ciencias naturales. Muchas veces no tienen una formación en este campo. Los derechos humanos han estado relegados como escenario de educación en la educación superior a las ciencias sociales y sobre todo al derecho, ¿no? Ahí quedó, digamos, incrustado el tema y entonces lo primero que dicen ellos es hay que sacar ese enclaustramiento, digamos, y esa limitación, digamos, solamente estatal, ¿no? Y dice, hay que ofrecer cursos de introducción sobre los derechos humanos a estudiantes de todas las disciplinas, porque en algún punto se van a cruzar con dilemas o con situaciones problemáticas que van a tocar el tema de los derechos humanos. Que las universidades tenían que ofrecer cursos avanzados sobre cuestiones de derechos humanos, pertinentes dependiendo de las diferentes ramas de estudio, que también es el tema de la pertinencia es algo importante. Tú no puedes enseñar, o una de las cosas en la evaluación, por ejemplo, de este plan de derechos humanos, tenía que ver con un desacoplamiento entre la enseñanza de la parte jurídica de los derechos humanos y el resto de vivencia, digamos, o de
de necesidades, digamos, específicas o de evocación necesaria que debe tener la persona que está aprendiendo sobre los derechos humanos. Entonces tú le puedes enseñar a un abogado, y los abogados somos muy felices con eso, diciendo, miren, los derechos humanos básicamente hacen referencia a un derecho internacional de los derechos humanos, y estos son los instrumentos, estos son las instituciones, estas son las obligaciones internacionales, y luego entonces llegas y hablas de obligaciones internacionales de los estados y la obligación de respetar, de garantía, de respeto, de protección, y después de eso hablas del Estado como ese sujeto internacional relevante, y a veces si tienes tiempo tocas el tema de las empresas, y luego si tienes aún más tiempo en tu clase puedes hablar de política pública en derechos humanos, etcétera. Y pareciera que esa forma de dictar los derechos humanos para abogados, por ejemplo, que van a tener que hacer uso de eso, ¿no? Porque se van a convertir muchos de ellos en operadores judiciales, pareciera que esa es el mapa para dictarle al médico, para dictarle a la enfermera, para dictarle al biólogo, para dictarle al antropólogo, y resulta que no es así. Entonces, ellos dicen, hay que hacer una enseñanza superior contextualizada según las disciplinas, ¿no? Hay que establecer, mejorar y ampliar el marco de doctorados, de maestrías en la cuestión. Hay que hacer programas en derechos humanos que sean multidisciplinarios e interdisciplinarios, ¿no? Porque ahí radica el éxito de este asunto. Hay que asegurar que los materiales de derechos humanos se basen en principios de derechos humanos, y además que estén basados en estándares internacionales de derechos humanos. Y eso es una recomendación que se hace. Cuando se hace esa recomendación, que parece tan sencilla, habría una suerte de resistencia que tiene que ver con la autonomía universitaria. ¿Qué dictan y cómo dictan las universidades? Lo que sea que dicten, ¿no? Entonces, cuando estamos en contextos polarizados, donde la academia responde generalmente a unas ciertas ideologías y demás, pues esto en general no es lo que se dicta. Y eso es problemático, teniendo en cuenta que los derechos humanos son una contención al poder que de otra manera sería absoluto. Y entonces, entonces lo que se dice, esta es la perspectiva es de unos derechos humanos que son contestatarios por naturaleza. Y no son acomodaticios. Entonces, y esto es muy difícil de entender en el marco de políticas más conservadoras que ocurren en muchos de nuestros estados, ¿no? También se recomendó en ese momento que se promoviera la exploración del pensamiento crítico para abordar los problemas de derechos humanos, porque cuando tú estás enseñando derechos humanos desde la norma, los derechos humanos son fáciles. Todo el mundo, derecho a hablar, derecho a expresarse, derecho a circular, es sencillo. Pero cuando ya te enfrentas a escenarios en los cuales hay una colusión entre derechos, hay tensión entre derechos, los derechos humanos se vuelven muy difíciles. Entonces, ahí es donde toca, a partir de estudios de casos, de problemas dilemáticos, ahí es donde toca la enseñanza de derechos humanos mucho más pertinente, ¿no? Y también incluso recomiendan que haya formas de educación novedosas y que se produzcan metodologías, y que esa sea una tarea de la academia, ¿no? Hay otras cuestiones sobre financiación, materiales, bibliotecas, ampliación de medios y recursos que también se proponen aquí. Entonces, el balance que se hizo sobre estas jornadas, digamos, sobre este plan mundial, tenía que ver con muchas de las partes tenían que ver con una desconexión entre la política pública en general, la política de educación y lo que se enseña en derechos humanos, ¿no? Y como ya lo mencioné, que se haya relegado el mundo de los derechos humanos a unas pocas disciplinas, a unos pocos escenarios y respecto de unos pocos temas. Entonces eso es como educación superior en derechos humanos. Ahora, COVID y derechos humanos. Me gustaría que quien lo pueda ver vea un artículo que salió este 9 de diciembre, ayer, en The Guardian, el periódico este inglés. Salió una noticia que no es noticia, digamos, pero es muy significativo que haya salido allí, y es que dice el titular, que el COVID ha sido usado en todos estos meses como una forma de recortar derechos civiles y políticos alrededor del mundo, y que ya esa es una constatación que hay. Entonces esto es bien interesante porque tiene que ver con
esos momentos de la historia donde de repente emergen unas ciertas formas de reivindicación de derechos y se logran ciertas conquistas y ya se empieza a hablar de otros núcleos de derecho, se empieza a hablar de nuevos sujetos de derecho y en el marco, digamos, de una normalidad, esos derechos ya reconocidos siempre han estado en tensión y en unos contextos o en otros, dependiendo de los niveles de democratización de los estados, pues tú avanzas o retrocedes en los derechos humanos, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? Colombia acaba de salir de un gobierno que hasta se ganó el Nobel de Paz por el acuerdo de paz y entramos a un estado, a un nuevo gobierno que empezó a retrotraerse, ¿no? A ser regresivo. Entonces, en escenarios más o menos de normalidad, es un juego permanente donde los derechos humanos no se mueven tanto en el campo jurídico como en el político, y ha sido normal. Pero en la condición de anormalidad, ¿sí? En la anormalidad de la pandemia, además una anormalidad en la que entramos, por lo menos en América Latina, luego de un proceso muy importante de movilización social. Ustedes en Ecuador lo vivieron, yo lo vivía aterrada, desde Colombia veía todo lo que ocurría allá, y lo que no podía dejar de observar era lo frágil que es la democracia, lo frágil que es la democracia, lo fácil que es que las democracias caigan debajo de un bolillo, ¿sí? O debajo de un arma que le quita los ojos a la gente, ¿no? Entonces, estábamos viendo eso, entra la pandemia y la pandemia se convirtió en el escenario por excelencia de regresividad en el reconocimiento de los derechos humanos, y eso está ocurriendo como fenómeno mundial. Frente a eso, entonces, ¿cómo han respondido los organismos intergubernamentales de derechos humanos? Pues han respondido de unas formas muy interesantes y muy rápidas, porque también los escenarios internacionales se demoran, son muy demorados en tomar nuevos temas, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de derechos de los pueblos indígenas, siempre decimos, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se demoró 20 años, ¿no? 20 años en ser consolidada, y hasta hace 2 años se emitió, por ejemplo, una resolución sobre campesinos, por ejemplo, ¿no? Que era algo que es un sujeto de derechos que está absolutamente subrepresentado y subvalorado y no visible, ¿no? En ese derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, en contravía de eso, de esa lentitud que han tenido los organismos intergubernamentales, respondieron muy rápido a las preocupaciones que empezaron a emerger desde el día 1 en el cual empezaron las cuarentenas. Y, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sacó una especie de sala de monitoreo permanente de la situación de COVID en la región, que llamó el sistema SACROI. Y por primera vez la Comisión Interamericana emitió una resolución, porque generalmente la Comisión actúa a través de informes temáticos o a través de comunicados de prensa o en la gestión de las medidas cautelares o la gestión de los casos ante la Corte Interamericana. Pero en este caso armó un escenario de monitoreo de la situación donde ha emitido por primera vez una resolución. Y es una resolución que ha sido muy importante porque ha tomado varios elementos, varios grupos poblacionales y varios derechos para ponerlos, digamos, allí y decirle a los estados, mire, usted no puede hacer reversión de derechos, usted tiene que garantizar, a pesar de la pandemia, condiciones de ejercicio decente de trabajo, condiciones de acceso a la salud, condiciones de protección para determinados trabajadores, protección de las mujeres en un escenario de confinamiento donde están viviendo con agresores en sus contextos. Entonces lanza una resolución y de ahí ha sacado aproximadamente unos 20-25 comunicados de prensa donde habla de pueblos indígenas y COVID, población carcelaria y COVID, mujeres y COVID, ritos funerarios y COVID, ¿no? Por el tema de todas las personas que no están pudiendo hacer esa honra a sus muertos. Entonces, así respondió el sistema interamericano. Y si nos vamos al sistema universal, casi que yo creo que un 60-70% de los procedimientos especiales de Naciones Unidas, es decir, grupos de trabajo, relatores especiales y expertos independientes, han emitido algún tipo de informe sobre COVID, ¿no?
Uno que me parece muy interesante, que salió muy recientemente, el de la relatora sobre derechos culturales sobre COVID, diciendo, mire, esto, aquí estamos viendo reversiones muy graves, ¿no? Y entonces dice, miren, en un contexto de pandemia no se puede reaccionar de cualquier manera, tiene que haber una reacción que permita la satisfacción de los derechos, ¿no? Y también algunos organismos de órganos de tratado también han sacado estándares en ese punto. Entonces han respondido rápidamente y han dicho, mire, esto es muy preocupante. Y lo más preocupante de la pandemia no es la pandemia, ¿no? Que es como el mensaje, ¿no? Aquí el problema no es el virus, el problema es la respuesta al virus y esa respuesta tiene que darse desde una perspectiva de derechos humanos. Y ahora que sé que ya se me está acabando el tiempo, desafíos y retos, ¿no? De una educación superior en derechos humanos en el contexto entonces de la pandemia. Entonces, el primer elemento creo que tiene que ver con atender a las recomendaciones aún no suficientemente cumplidas de este programa mundial sobre educación en derechos humanos. Las universidades siguen en deuda, ¿sí? Y quienes enseñamos derechos humanos también estamos en deuda permanentemente por la falta adecuada de revisión de nuestros contenidos en materia de derechos humanos, ¿no? Yo creo que hace unos años estudié, hice unas entrevistas en relación como a un trabajo que tenía en ese momento sobre, por ejemplo, impactos que tenía la educación en derechos humanos en la fuerza pública en Colombia, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué ha servido? Porque además en las sentencias, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, uno de los puntos que dice sobre reparación, dice garantía no repetición y como garantía programas de educación, por ejemplo, a la fuerza pública, ¿no? Entonces uno dice, bueno, llevamos 20 años pues desde el primer fallo que se produjo en Colombia que ordenó eso, ¿no? Y decimos, bueno, ¿qué ha cambiado, no? Y entonces algunas personas respondían, personas que trabajan en el ámbito de los derechos humanos y decían, mire, lo que ha cambiado es que ahora la justificación de la violación de los derechos humanos se produce o se realiza con un lenguaje de derechos humanos. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Y eso es algo que siempre me quedó sonando. Y es que cuando uno a veces enseña derechos humanos, se enseña básicamente un lenguaje. ¿Y qué pasa si el lenguaje es vacío? ¿O qué pasa si el lenguaje es utilizado para hacer exactamente lo contrario, ¿no? Para justificar, como en algunas normas que uno acusa por inconstitucionalidad, cuando tenemos una exposición de motivos que está basada en derechos humanos, ¿no? Citando instrumentos internacionales y citando estándares relevantes, pero resulta que el contenido de la norma es completamente contrario a eso que dice ese preámbulo o esa exposición de motivos, ¿no? Entonces, allí tenemos un desafío que tiene que ver con los derechos humanos en una interpretación de derechos humanos y no en cualquier interpretación. Y por eso es tan importante que se enseñen los derechos humanos no a partir de esas normas generales que son pactadas en pactos internacionales donde tienen que ser muy generales esas cláusulas para que todos los países se pongan de acuerdo. Entonces, si uno enseña a partir de esa cláusula general, enseña vacío, porque lo que viene es una interpretación. ¿Y dónde está la interpretación? Pues hay interpretaciones autorizadas y la noción de estándar de derechos humanos por eso es tan relevante. Y por eso, particularmente quienes lo hacemos desde derecho no podemos seguir cayendo en una diferenciación superflua, en mi opinión, sobre lo que es un instrumento vinculante y lo que no, y lo que es una interpretación vinculante y una que no, cuando en realidad ya incluso las cortes han hablado, internacionales han hablado de una interpretación evolutiva de los derechos, un derecho vivo, un derecho que tiene que interpretarse de una forma que favorezca a las personas, ¿no? A la naturaleza, en el caso, por ejemplo, de Ecuador, que ustedes tienen en su constitución también un principio pro natura en la interpretación de política pública, por ejemplo. Entonces, lo primero yo creo que es como cumplir y ponernos al día con esa deficiencia que hay en el cumplimiento de unos estándares básicos sobre educación superior en derechos humanos. Esto es básico en entornos seguros, en entornos en los cuales no solamente los contenidos, sino las formas, las dinámicas y las estructuras que hay allí alrededor de la educación superior. Abordar mayor interdisciplinaridad, no solamente respecto de a quienes enseñan, sino también quienes enseñan, ¿no? Yo creo que la pregunta sobre cómo enseñar derechos humanos a quienes somos abogados
está muy estandarizada. A mí me sorprende mucho ver cómo nosotros tenemos sílabos tan parecidos, ¿no? Que son Comisión Interamericana, ¿no? Entonces, admisibilidad, medida cautelar, posibilidad de solución amistosa, informe de fondo, informe de, etcétera, Corte Interamericana. Y cuando uno enseña eso, pero cuando tú te vas a la realidad, resulta que muy pocos pueden acceder al sistema interamericano, por ejemplo, ¿no? O sea que no es un escenario real en el cual la gente, toda la gente que quisiéramos puede entrar al sistema. No lo puede hacer. Entonces estamos gastando mucho tiempo en enseñar esas formas, en esos escenarios, y mientras tanto los sistemas nacionales de justicia pues son sistemas que se están quedando rezagados. Y cada vez más tenemos funcionarios judiciales que saben menos de derechos humanos. Entonces, nuestros estudiantes cada vez saben más del sistema interamericano y nuestros funcionarios judiciales saben cada vez menos de estándares internacionales de derechos humanos y cada vez menos le creen a las constituciones que los rigen. Y cada vez más se rigen más por el Código Civil o por otras formas, porque las ven mucho más permanentes en el tiempo y no hay un control sobre esto y hay muchas dificultades para que el funcionario público en realidad tenga un quehacer ligado a los derechos humanos. Entonces, esos son unos desafíos y retos. Y específicamente en el contexto del COVID tenemos que encontrar las maneras de enfrentar la regresividad. Estamos viviendo un contexto de regresividad de todos los derechos, de todos los derechos. Muy grave en los derechos económicos, sociales y culturales, porque el tema de economía va a permear la justificación por la regresividad. Y va a ser muy difícil decir que eso no es cierto. Y va a ser muy difícil pelearle a eso. Entonces, muy grave en derechos económicos, sociales y culturales. Y en derechos civiles y políticos, muy graves también, porque prácticas que se veían, que socialmente eran absolutamente inaceptadas, que ya se estaban desterrando de la cultura, de repente vuelven a validarse en un contexto de pandemia en razón al miedo que tenemos los ciudadanos de salir a la calle y demás. O sea, muchos de los crímenes que se han cometido, el caso, por ejemplo, este muchacho en México que es asesinado por policías por no llevar una mascarilla, está polarizando el debate sobre hasta dónde tiene que ir la fuerza pública para controlar a los ciudadanos. ¿Y por qué? Porque estamos en unos contextos en los cuales estamos añadiéndole a lo que siempre ha ocurrido el miedo. Entonces tenemos que encontrar las formas de encarar esa gravísima y peligrosa regresividad en materia de derechos humanos. Yo creo que hasta ahí dejaría mi presentación. Muchas gracias. No se te oye, Carlos. Sí, muy bien, Diana, muchas gracias por esta amplia presentación sobre educación en derechos humanos, sobre el panorama del COVID y el panorama del COVID con la educación en derechos humanos. Les animamos a nuestros participantes a que puedan hacer algunas preguntas vía chat a la ponente. Ya tenemos un tiempo aún, por lo menos unos 20 minutos como para que ella pueda responder algunas inquietudes o comentarios. Así que les animo a que puedan compartir en el chat algunas preguntas, algunos elementos de lo que ella ha planteado. Bueno, Diana, yo me quedé con algunas ideas interesantes que tú has podido transmitir y quería también plantearte como para generar algún diálogo en relación a lo que fue tu presentación. Bueno, hubo varios elementos y que pude apuntarlos aquí, ¿ya? Uno de los aspectos que
sí podemos ver es que funcionarios de justicia o operadores de justicia en realidad se están guiando más por lineamientos más jurídicos, más de códigos penales, que otros en relación a ponderar, a utilizar estándares internacionales en derechos humanos, ¿ya? Y eso es un elemento que probablemente en pandemia quizás uno podría pensar, bueno, ¿qué está ocurriendo? Se evidencia aún más la regresividad ya en un contexto pandemia, ¿ya? Y porque es una tendencia que podríamos ver que se está dando desde hace un tiempo, ya no solamente está ocurriendo en el contexto pandemia, pero sí probablemente se está haciendo más evidente en este contexto. Y claro, yo creo que ahí tú haces como un desafío a que las universidades también puedan hacer algún rol, ¿ya? Porque si se están formando estudiantes, se están formando, y bueno, algunos estudiantes pueden venir de servicios públicos, pero también hay otros estudiantes que no. Entonces, probablemente una de las tareas ya inmediatas en estos contextos de pandemia tiene que ser que la universidad, de algún modo, esta educación en derechos humanos, que a veces podemos centrarla en ciertos grupos, colectivos, organizaciones que forman parte, que son necesarias, ¿ya? Pero por otro lado también estos sistemas institucionales, ya donde muchas veces se generan maltratos o vulneraciones a las personas, también requieren ir trabajándose y conociendo estándares y la última discusión que tiene que ver con los temas que están abordando, por ejemplo, violencia de género. Entonces, sí quería como que tú pudieras como profundizar un poquito en ese punto que me pareció muy interesante, ya sobre esto de que incluso nuestros estudiantes saben más de estándares que los propios, el propio personal de Administración de Justicia. Sí, pues muchísimas gracias, Carlos, por esas preguntas. Mira, te voy a contar algo que yo plasmé, de hecho, en mi tesis de maestría, donde hice una comparación entre Ecuador y Colombia en términos de usos del derecho, que me interesaba tanto ese tema sobre el repertorio jurídico en la movilización social. Y creo que eso es algo que no sé cuántas, bueno, tal vez lo pude haber mencionado alguna vez, pero entrevistando a un abogado defensor de derechos humanos, él me decía, y yo preguntándole sobre el comportamiento de los operadores judiciales, específicamente de los jueces, en casos de derechos humanos, ¿no? O sea, cómo actúan y sobre todo cuál era la recepción que había sobre las normas internacionales de derechos humanos. Y él me contó algo que me pareció tan increíble que lo puse en la tesis, ¿no? Él me contó que una vez una auxiliar jurídica de un abogado lo buscó y le dijo, no, mire, lo que pasa es que yo trabajo para un abogado que solicitó un habeas corpus con base en la Convención Americana de Derechos Humanos. Y el juez le dijo, ¿qué es la Convención Americana de Derechos Humanos? ¿Y por qué me habla de esa convención? O sea, ¿yo ahí qué tengo que ver? Entonces, el abogado le dice, no, pues es que la convención, el Ecuador ha suscrito la convención y entonces evidentemente parte, digamos, de los contenidos de la convención tienen que ver con el derecho a la libertad y evidentemente eso es vinculante para el país y definitivamente usted debe basarse, hacer un ejercicio de convencionalidad y debe basar su decisión, además de la norma interna, en la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces el juez le dice que él no conoce la convención y que le tiene que traer una prueba de que la convención existe. Entonces el abogado le dice a su auxiliar, a su auxiliar jurídica, le dice, pues vaya, imprima la convención y llévela y póngale un sello de notario. Y si lo llevamos al juez y le decimos, pues aquí, esto es lo que muestra que existe la convención, ¿no? Entonces van al notario, el notario le dice, ¿qué es esto? Entonces, no, es la Convención Americana de Derechos Humanos. Necesitamos que usted nos ponga un sello para que podamos hacer el ejercicio de este derecho, ¿no? Y dice, ¿eso está bajado en internet? Yo no le puedo validar a usted que existe la Convención Americana. No sé qué es eso. El notario tampoco sabe. Entonces, pues dice, no sé, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, el abogado le dice al auxiliar, váyase a una ONG y dígales que cómo le puedo probar al juez que la Convención Americana es un instrumento de derechos humanos y que él tiene que hacer control de convencionalidad basado en ella, ¿no? Entonces le llega el caso y él le dice, no sé, mire, tengo aquí una publicación de la Comisión Interamericana, intente llevársela, ¿no? Ahora, el punto es, ese caso
Yo pregunté, bueno, pero esto es excepcional. Y me dijo, no es excepcional. No es excepcional. Incluso hay funcionarios judiciales que se ponen bravos en audiencia si uno les nombra un instrumento internacional de los derechos humanos. Y les dicen en audiencia, a mí no me enrede con eso, ¿no? Y no hay control frente a eso. No hay control frente a eso. ¿Sí? Cuando yo he hecho ejercicios de observación en casos internacionales, que los he hecho en Honduras, en Chile, en Colombia, en Ecuador, ¿no? Cuando yo he visto esos escenarios, me he encontrado con una absoluta reticencia a los funcionarios judiciales para hacer control de convencionalidad. Ellos dicen, no, ¿cuál basarme en qué organismo internacional? No. Y muchos refieren básicamente lo mismo, y es, yo no voy a prevaricar, yo no voy a prevaricar, yo no voy a traer a colación un instrumento que a mí no me dice nada. Eso es muy preocupante. Eso es muy, muy preocupante y pasa. Y pasa no solamente en Ecuador, también aquí ha pasado en Colombia, ha pasado en Bolivia, ¿no? También me he encontrado con casos de esos. O por ejemplo, en un caso de observación internacional que hice en Chile, donde no se entendía por qué razón había que tratar de una forma particular a los indígenas mapuche, ¿no? En el contexto de los juicios, a pesar de que ya existía un caso fallado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Norín Catrimán versus Chile, donde se demostró que había un trato desigual en el uso de la ley criminal en contra de los mapuche, ¿no? Y se tomaron unas medidas ahí para enfrentar eso. Entonces, ¿cuál es un fenómeno muy global en relación con esto? Tiene que ver con una reticencia, un alejamiento de funcionarios públicos para trabajar esto. Ellos viven en una especie, me parece a mí cuando he podido hablar con algunos de ellos, ellos dicen, mire, es que nosotros tenemos que ser prácticos, ¿no? El sistema no está hecho para que nosotros garanticemos derechos humanos. El sistema además tampoco permite voces disonantes y la administración pública, en la administración pública estamos solos, ¿sí? Estamos solos. No hay un grupo, no hay un escenario en el cual se reivindique el derecho humano de un funcionario judicial que reivindique un control de convencionalidad. Y si los funcionarios públicos están solos, es muy difícil hacerlo, ¿no? Es muy difícil. Esas son notas de realidad que impiden que la educación en derechos humanos sea real. Otra son, por ejemplo, notas de violencia generalizada, por ejemplo, en el caso colombiano. Cuando vino la relatora aquí sobre el derecho a la educación a Colombia y su misión de país, ella dejó consignado su informe que decía, mire, es muy difícil hacer educación en derechos humanos para que la gente se empodere y defienda los derechos humanos, cuando el mayor número de gente que aquí matan en el país son los defensores de derechos humanos y los líderes. Entonces, la realidad te está diciendo que si tú defiendes derechos humanos, te matan, pero la academia está diciendo que hay que defender derechos humanos. Pues eso no tiene ningún tipo de acoplamiento. Entonces son realidades tan divergentes que están jugando en contra, digamos que de la educación, ¿no? Frente Indiana, a... sí, perdón, es que hay varias preguntas que hicieron y no sé si Perdón. quieras terminar o te las hago, porque creo que hay algunas que las has respondido en esta respuesta que has hecho, ¿ya? Vale, sí, por Ah, favor, dime sí, si hago una respuesta comprensible. entonces una de las preguntas es como qué lineamientos propondrías ya para que las universidades, cómo podrían aportar ya las universidades en estos contextos regresivos de derechos humanos, cuando estamos hablando de educación en derechos humanos. Esas serían, ¿te las hago todas mejor o vas respondiendo de a una? Todas, ya. Otra pregunta, se habla sobre qué metodologías de trabajo, eh, bueno, qué metodologías de trabajo con a ver, bueno, hay norma, voy a leer de nuevo, quizás abajo queda mejor, bueno, ahí sí. ¿Qué metodología de trabajo, aparte de los contenidos obligatorios de los sílabos que se pueden incorporar en los espacios de trabajo, con la finalidad de hallar un mejor entendimiento acerca de derechos humanos? Por ejemplo, en mi caso ha sido el cine, un elemento favorable para explicar algunos contextos, pero no siempre se puede explicar todo. Entonces, ¿qué metodología de trabajo ha puesto en práctica usted para que no todo sea abstracto y se pueda llevar a algo más experiencial? Una tercera pregunta que va en qué desafíos ubicaría para la investigación y el vínculo con la colectividad en este contexto pandémico, en el contexto universitario. Y creo que por ahí estamos bien.
Pues gracias, esas preguntas están buenísimas y me propongo responder lo más puntual y rápidamente posible. Entonces, lineamientos para las universidades, ¿no? Yo creo que las universidades deben promover activamente la investigación en estos temas. Es fundamental que haya más estudios, sobre todo estudios más entrópicos para entender la relación entre este mundo, digamos, del deber ser de los derechos humanos con el ser de los derechos humanos, ¿no? Porque ¿quién ha hecho eso históricamente? Las ONGs. Las ONGs son las que han hecho los estudios en los cuales principalmente se denuncia la falta de aplicación de normas, la falta de política pública, el comportamiento de ciertos funcionarios, etcétera. Y parece que el mundo, digamos, del estudio sobre el desacoplamiento entre la realidad y la norma se volvió un tema de reivindicación de sociedad civil, ¿no? Cuando en realidad esto amerita estudios académicos muy serios, ¿no? De por qué, ¿sí? ¿Por qué un juez de la República no sabe que la Convención Americana existe y que tiene que aplicarla? ¿Sí? Por ejemplo, o sea, ¿y cuántos jueces tienen esa situación? ¿Y cómo es que los consejos de judicatura en nuestros países están trabajando políticas para insertar el control de convencionalidad en la praxis del operador judicial, ¿no? Esas son preguntas académicas, esas son preguntas que tendríamos que poder formular y proyectos que deberíamos estar pues financiando, apoyando, ¿no? En las universidades. Eso es algo muy, muy importante. Otro de los aspectos, digamos, es que como los asuntos de derechos humanos terminaron convirtiéndose en asuntos objetados desde los funcionarios públicos como cuestiones ideológicas, ¿no? Entonces, en el momento en el cual los estados empezaron a caracterizar esa reivindicación del derecho como ideología, de repente hubo un retraimiento, digamos, de muchos actores sociales. Por ejemplo, con la famosa ideología de género, ¿no? Y entonces es atacar reivindicaciones de derechos reproductivos, por ejemplo, de las mujeres o de derechos de la población LGTBI, ¿no? Atacar eso a partir de la noción de una ideología y que muchas cosas quepan allí y que de repente sea una zona tan difusa, tan complicada y tan polarizada que entonces ya no hay cómo agarrarla, ¿no? Ni siquiera académicamente. Eso no puede ser, porque entonces se vuelven como escenarios y zonas intocables. Y eso no puede existir en nuestras sociedades. Tenemos que entrar ahí y discernir esos discursos, discernir, digamos, qué es lo que ocurre, cómo operan, qué consecuencias tienen en la vida social, ¿no? Eso es algo muy importante, esas son preguntas académicas, ¿no? En relación con metodologías. Las metodologías, yo creo que la persona que mencionaba el cine es clave, mira, es muy clave que la reflexión sobre los derechos humanos se produzca en relación a un caso o a una situación determinada, ¿sí? Porque los derechos son, como mencionas, son muy fáciles, ¿no? El derecho de todos los niños a ser protegidos contra la violencia y evitando, por ejemplo, que pasen por un proceso judicial, o por ejemplo, el tema de justicia juvenil, ¿no? Entonces, usted vaya y discuta el problema de los niños en Sierra Leona, en los tribunales donde los niños fueron los que ejecutaron muchísimos de los gravísimos crímenes contra la humanidad, ¿no? Y entonces, ahí usted, ¿cómo piensa la cuestión, no? O piensa entonces entre colisión de derechos y la forma, digamos, de hacer una debida ponderación de derechos cuando hay derechos en pugna, ¿no? Y entonces usted establezca, por ejemplo, algunos debates que se producen muy interesantes sobre este sacrosanto derecho a la propiedad y, por ejemplo, la capacidad jurídica de personas en situación con discapacidades, ¿no? Y con esta nueva tendencia de que entonces hablemos de que ellos tienen derecho a tomar decisiones sobre su patrimonio con apoyo, pero decisiones autónomas, ¿no? Y entonces de repente, cuando tú pones esos temas allí en discusión, entonces resulta que ya no hay tales derechos de las personas con discapacidad y resulta que ya entonces se vuelven mucho más conservadores. Entonces, esa enseñanza a través del estudio de casos, a través del cine, una cosa que ayer salió publicada, o ayer o antes de ayer salió publicada en Naciones Unidas, que fue la participación de Naciones Unidas en la configuración de lo que podría pasar en ese futuro distópico del cuento de la criada, para quienes se han visto esa serie, ¿no?
y cómo operaría allí el contexto de protección de derechos de las mujeres, ¿no? Ahí estuvo metida Naciones Unidas, entonces esa es la vía, esas son las nuevas metodologías y las que estemos por descubrir. Cuando se habla, por ejemplo, de derechos de la naturaleza, también en Naciones Unidas se ha hablado de que a las personas les cuesta mucho proteger los derechos de la naturaleza porque tienen un déficit de naturaleza, y lo han dicho así. Hay un déficit de naturaleza, la gente no sabe, no conoce la fauna y flora de la ciudad, que son algunos árboles y algunos pájaros, y animales de compañía, pero la gente no tiene un contacto con la naturaleza. Entonces sí nos hace falta acercar a la gente a los escenarios para que entiendan, por ejemplo, por qué la reivindicación territorial de un pueblo indígena, para que a partir de estar en el territorio se entienda por qué, ¿no? Entonces ese es el tipo de dinámicas que creo que valen la pena, ¿no? Y en el tema de investigación en relación con la pandemia, como les mencioné, salió la resolución de la Comisión Interamericana, ha salido varios escenarios, varios informes muy interesantes de relatores especiales. Yo creo que podríamos hacer una contrastación sobre hasta dónde nuestros estados están aplicando esos estándares en la realidad, y eso serían líneas de investigación que me parecen muy importantes sobre derechos humanos y pandemia, ¿no? Están protegiendo a las mujeres en el contexto de pandemia. ¿Cómo ha cambiado la visión en relación con la privación de la libertad en este contexto de pandemia? ¿Qué está pasando con los pueblos indígenas en el contexto de la pandemia? ¿Qué pasa con las personas en situación de discapacidad? Y con los nuevos sujetos de derecho emergente, por ejemplo, personal de la salud, los derechos de las personas que están en la línea de fuego, en la primera línea de resistencia frente al virus. Entonces, estos serían preguntas que validarían escenarios de reflexión. Yo creo que por ahí podría ser. Muy bien, Diana. Creo que ya no tenemos más preguntas. Así es que, bueno, de nuestra parte, Diana, agradecerte infinitamente como tu presencia, tu discusión y todo que está bastante actualizado, además, sobre cómo este contexto pandemia ha ido generando cambios en diversos aspectos de la vida social, pero lo que tú has relevado es sobre esta regresividad que está siendo justificada, que está siendo institucionalizada, y que en ese punto, claro que no solo la academia, eso está claro, pero sí, al menos ya que estamos en un encuentro de docentes, tenemos que poner atención y tenemos que, como lo que tú decías, ya, o sea, podemos hacer control o investigación sobre cómo los estados están cumpliendo los estándares que ya se han recomendado, que se están recomendando. Tú decías que el sistema universal sí se ha movido, el sistema interamericano también, entonces ahí hay varios desafíos. Yo creo que nos has dejado ahí con esa inquietud. Así que Diana, muchísimas gracias por tu participación en este encuentro nacional. Muchísimas gracias por la invitación, me alegra mucho haber formado parte de esto y pues nada, como siempre, cercana y en lo que pueda apoyar. Muchísimas gracias, que les vaya muy bien en todo. Muchas gracias, Diana. Y bueno, para el resto de los compañeros participantes, asistentes, vamos a iniciar en unos minutos más la segunda parte, que hay un segundo panel, ¿ya? Que va a moderar Gina Benavides y que va a corresponder a docentes y profesionales que nos enviaron en el marco del encuentro nacional unos artículos, y justamente hemos seleccionado los que pueden ser más aportativos y hemos considerado que puedan presentarse en este espacio. Entonces vamos a darnos unos minutitos para que ya Gina Benavides pueda dar el paso y iniciar este proceso.